Sin embargo, hay momentos en los que a uno la vida le parece absurda. Pero qué afán de poner adjetivos a la vida. Sí, hay momentos en que parece absurda la vida porque nos hemos desviado de ella. Es como nos puede parecer absurdo yendo por una hermosa avenida, un callejón sin salida. Sí, porque es absurdo, porque nos hemos metido en el callejón. Camus hablaba mucho sobre el sinsentido, el absurdo de Camus habla de esto, de que todos y cada uno debemos imaginar a Sísifo, a este personaje mitológico que carga una roca por una pendiente muy inclinada todos los días y vuelve y hace lo mismo todos los días. La vida en sí misma es un absurdo. Creo que la vida en sí misma es un milagro, es el milagro del absurdo en realidad, porque nosotros vivimos acorde a unas reglas autoimpuestas o impuestas por una sociedad, un gobierno, un estado, pero aún así sabemos que no tiene ningún sentido nada de lo que hacemos, ni ningún sentido nada de lo que profesamos, ni ningún sentido nada de esto en realidad, sino que de cierta manera nuestra mente le da un significado intrínseco a cada una de las cosas que hacemos, ya sea seguir una religión, tener una profesión, seguir una vocación. Creo que el hecho de aceptarlo es lo más difícil. Yo aún no lo he hecho, por ejemplo. Pero creo que el significado está en darnos un significado a pesar del absurdo de la existencia. Porque hemos abandonado la vereda por donde íbamos. Pero ¿cómo va a ser absurda la vida? Si es absurda la vida, es absurdo absolutamente todo lo que hay dentro de ella. Y entonces lo mejor es salirse. Esa libertad la tiene el hombre. ¿A usted le parece que a pesar de la felicidad frigorífica vivimos un naufragio? Creo que sí. Creo que estamos viviendo uno de los peores momentos. Todas las épocas humanas se han creído que eran épocas críticas. Esa es la verdad. El hombre es muy vanidoso y le parece que siempre él vive. Gala hace un acierto sobre esto, y es que sentimos que cada una de las generaciones fue peor a la anterior, pero sentimos a su vez que esta es la peor época de la humanidad en ciertos aspectos, ¿no? No podemos compararnos a un campesino en la era medieval en el sentido de salud pública o comodidades o tecnología, pero algunos datan de que esta es una época, como Byul-Chul Han, de que esta es una época en la que lastimosamente somos esclavos de nosotros mismos y somos esclavos de nuestro propio sistema de autocomplacencia, por un lado, con esta dopamina barata de los reels, TikToks, YouTube Shorts, contenido rápido, y por otra parte de la sobreexplotación de nosotros mismos por un ideal de alcanzar nuestro máximo potencial, o eso es lo que se nos ha vendido y se nos ha profesado como el nuevo Dios de este siglo. Los terrores de un milenio, pero nosotros estamos viviendo de verdad los terrores de un milenio, y son terrores silenciosos, son terrores que no se proclaman, y eso es muy grave, porque subrepticiamente se van aposentando entre nosotros, se van quedando como huéspedes en nuestra casa, comen ya con nosotros, son esos invitados que no han llamado al timbre, cohabitamos con el miedo, tememos tomar un ascensor si hay otra persona sola en el ascensor, y esa otra persona teme de nosotros. Las ciudades están llenas de pavores. Lo que hoy llamaríamos la ansiedad social, el aislamiento social. ¿Se pregunta con frecuencia qué hago yo aquí? Esta noche me lo estoy preguntando cada 5 segundos. Sería bueno iniciar este encuentro preguntándole algo muy sencillo. ¿Cómo y para qué vivimos? ¿Por qué y para qué estamos aquí? Sí, la pregunta es muy sencillita. Pues yo creo que si nos trasladásemos de repente a un parque o a un jardín o a una playa,
sin necesidad de ir a una selva, veríamos todo el movimiento que significa la vida. Veríamos cómo crecen las flores, vuelan los pájaros, se ciernen las águilas, corre el agua. Todo es un puro movimiento. Y es un movimiento hacia la continuidad del movimiento. Parece que a la naturaleza lo único que le interesa es perdurar. Lo único que le interesa es esa especie de cópula universal en que el futuro es el gran tirano, el mañana es el gran tirano. Pero yo siempre que estoy ante la naturaleza siento un temor, porque no sé su enigma. No estoy nada seguro de saber por qué la naturaleza quiere con tal fuerza perdurar. No sé cuál es el sentido de la naturaleza. Porque... Y bueno, tampoco puedo responder a ello. Solo estamos haciendo una reacción del maestro Antonio Gala sobre el sentido de la vida con Jesús Quintero. Yo inicio esta serie de videoreacciones a filósofos con él porque creo que es la persona más idónea para representar los problemas y las carencias sociales que hay hoy en día. Y no solo sociales, sino culturales, lo que llamamos gentrificación y toda esa cosa. Pero este contenido es más para desglosar un poco más el pensamiento y tratar de llegar a una síntesis de cada uno de los grandes pensadores de nuestra era. Y ya sea que este video se vea o no se vea mucho, quiero dejarlo como un antecedente de que existí y de que existo y de que nosotros existimos y de que pensamos y que en definitiva tenemos la capacidad de discernir lo más importante a través de la dialéctica o a través del dialecto de otros, a través del pensamiento de otros. Volviendo al tema y al caso en cuestión, creo que la naturaleza, hablando un poquito y saltándonos un poquito hacia el taoísmo, la naturaleza nunca se apura, pero siempre se cumple. Es como las estaciones, ¿no? Uno sabe que siempre va a llegar la estación. Bueno, teniendo en cuenta el cambio climático, está muy loco el clima ahorita, pero es una gran metáfora de Antonio Gala, porque de cierta manera nos hace ver que dentro de la quietud que podemos encontrar dentro de nosotros mismos, encontramos la tranquilidad que estamos buscando muchas veces en otras personas o en otras cosas. Veo volar un pájaro, pero... Y aclaración, estas videoreacciones van a ser muy largas, por lo que siento que esto es más como un soliloquio para mí mismo que para otras personas. Pero el sentido del pájaro es volar, o vuela porque tiene alas y tiene que hacer otras cosas, utilizar las alas para otras cosas. ¿Y el sentido de la flor? ¿Para una flor porque está ahí para que se vea? ¿O? Supongo que tiene otro sentido. Supongo que tienen los vegetales un sentido. Biológicamente es ser un poco un sábelo-todo, pero biológicamente las flores, según entiendo, evolucionaron en formas y en colores más atractivos para que organismos vivos como las abejas las polinicen y así continuar ese ciclo de vida. Yo siento que la vida escapa o trata de escapar de la muerte, pero la muerte es la ineludible forma en la que nosotros sabemos que existimos. Creo que la muerte es un indicador de que existimos, ¿no? Porque si bien mucha gente dice que nosotros podemos llegar a ser hasta una mera simulación, creo que nuestros sentidos también pueden ser alterados de muchas formas, creo que la no existencia es la forma más fehaciente de saber que nosotros estamos acá y que la vida, a pesar de ser un sinsentido, ofrece demasiadas cosas importantes por las cuales nosotros podemos luchar. Personal, si se atreve uno a decirlo, pero de momento para que se vea, para que se huela, para que se goce. Pero maestro... A mí no me llames maestro, que me da mucho asco. Maestro, ¿sabe alguien
¿Qué es la vida? Yo creo que la vida es un inefable. Es un inefable como es la poesía, un inefable como es el amor. ¿Qué es eso? Es el mayor de los misterios. La vida es la madre de todos los misterios y la madre de todo. Yo no me atrevería de ninguna manera a definirla. Hay que ir buscando. Yo me atrevería a ir diciendo lo que yo he ido encontrando poco a poco, si es que se encuentra, si es que no viene hacia nosotros, porque yo creo que nadie avanza si no es llevado, si no es impulsado. La vida es lo único que tenemos. En ella estamos. Me parece que nosotros no tenemos a la vida, ni siquiera eso, sino que la vida nos tiene a nosotros, nos utiliza a nosotros. Entonces la vida no es lo que me ha enseñado mi madre, un valle de lágrimas, como dicen los cristianos, que esto es un valle de lágrimas. No, yo espero que su madre no le ha enseñado a usted que la vida es un valle de lágrimas. Su madre es andaluza y los andaluces tienen un sentido gozoso de la existencia. Ninguna madre y ningún padre puede querer que su hijo sea triste, ni traer a su hijo a un sitio triste. Yo creo todo lo contrario, que la vida es una oportunidad de gozo, desaprovechada o no, pero de gozo. Entonces aquí no estamos para sufrir. Pero naturalmente que no. ¿Quién puede? Discrepo. No es que no estemos para sufrir o estemos para sufrir, es que Schopenhauer hablaba mucho de cómo la vida era sufrimiento en sí mismo. Y bueno, él tenía una visión de la vida muy diferente. Pero siento que hay un mensaje muy claro en la existencia, y es que esta es como es. La vida es como es. La vida es tal cual como se nos presenta, pero no como nosotros la percibimos. Lo que pasa es que hay más de 7.000 millones de formas o perspectivas diferentes en el momento, que seríamos nosotros, 7.000 o 8.000 millones, no sé cuántos seamos en el planeta ahorita mismo, pero la vida, cuando se comprende de la manera más cruda y más realista y más plana posible, te das cuenta de que es sumamente aleatoria y caótica, ¿sí? No es como que no hayan casualidades o coincidencias o destino. Lo que pasa es que de cierta manera nosotros nos hacemos una idea tan errónea de la vida, porque de una u otra manera nuestras percepciones y las formas y las cosas que hemos pasado moldean esto, moldean nuestra percepción de la realidad, más no la realidad en sí misma. Entonces es importante ver el dolor como un catalizador. Y claro, esto ya suena muy a superación personal y tal, pero el dolor es la base de la... El dolor es la base que soporta nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros aprendizajes y sobre todo lo que nosotros queremos ser algún día, o lo que nosotros repetimos todos los días. El dolor, creo yo, que hace parte de la vida, lastimosamente o felizmente, depende de cómo lo veas, porque ciertamente sin el dolor no sabríamos qué es la felicidad, sin el placer no sabríamos qué es el malestar. Pero hay un punto en el que tú te preguntas, bueno, ¿y por qué el dolor? ¿Por qué el malestar? ¿Y por qué? Pero siento que hace parte de lo que conlleva la vida, como si la vida fuera un paquete de FedEx y el dolor fuera las estampas en las que van los remitentes. Eso siempre va a estar ahí, ¿no? Si no, no tendría sentido el paquete. El dolor también le da sentido a la vida. ¿Puede pensar eso? ¿Quién puede pensar esa especie de canallada masoquista? El sufrimiento sucede, como suceden las tormentas. Entonces, supongo que tendrá alguna causa secreta. Yo veo una, que es el crecimiento.
El sufrimiento ayuda a crecer, pero como el alimento también ayuda a crecer, pero tiene que ser bien digerido. El sentimiento, cuando se enquista, cuando no se digiere bien, se transforma en resentimiento. Y entonces es absolutamente contraproducente. Pero no hay que temerle al sufrimiento. Me parece que lo mismo que los estómagos de esas personas que no quieren engordar y comen poco, se va achicando. También se achica el alma de los que se niegan a sufrir. Y es tan difícil hoy en día aceptar el sufrimiento. Hay tantas y tan variadas formas de escapar del dolor y el malestar, como principalmente lo haría yo, haciendo doom scrolling en una pantalla y pasando reels y TikToks y contenidos estúpidos y repetitivos y que nos enganchan y nos llenan de dopamina barata, o con algún tipo de alucinógeno, con el sexo, con cualquier otro tipo de droga, con el alcohol, con el ejercicio físico extremo. Extremo digo de casos extremos, no de irte a entrenar 2 horas o algo así y sufrir por ello. Pero lo que pasa es que escapar del dolor es una forma muy constante sobre la cual las personas están fundamentando sus vidas. Trabajar y en los ratos libres escapar del dolor, estar con la familia y en los ratos libres escapar del dolor social o del malestar de que te pueda generar tu pareja, tu esposo, tus hijos. Y en general escapar de ti mismo. Creo que estamos escapando de nosotros mismos constantemente. Estamos escapando de lo que somos, estamos escapando de lo que hacemos, estamos escapando de lo que verdaderamente queremos. También se nos ha dicho que bueno, que estamos aquí, que el sentido de esta vida es hacer méritos para la otra. O que hemos sido creados para glorificar a Dios. Bueno, supongo que para eso se necesitaría primero creer en la otra vida y segundo creer en un Dios un poco cicatero. Quiero decir, en España, por ejemplo, hay un 75% quizá de gente que cree en Dios y un 58%, misteriosamente no coinciden, de gente que cree en el alma. Pero si esta vida sirve para comprar, digamos, la otra, para instalarnos mejor o peor, si el Dios ese es remunerador en la otra, el precio de esta vida es absolutamente maravilloso, porque con esta compramos la eternidad. Es decir, esta vida tiene un peso específico incomparable. Es todavía más importante que la otra, puesto que en la otra ya la libertad no va a existir, no es necesaria, y aquí sí. Y en segundo lugar, la glorificación del Dios creador, que yo no estoy seguro que necesite ser glorificado. Basta mirar alrededor para ver la gloria de la creación. También el Evangelio dice que ni Salomón en su mayor esplendor se vistió como un lirio del campo. ¿Qué necesidad tenía de gloria? ¿Y cómo se glorifica? Quizás se glorifica siguiendo las normas interiores de cada persona, es decir, instalándose en la claridad, viendo cada día amanecer, entregándose, alegrándose, solidarizándose con los demás, haciendo mejor a la humanidad. Me parece que no cabe mejor gloria. Y eso, por otra parte, puede ser uno de los sentidos de la vida. Porque el sentido no puede ser lo que dicen los políticos o los empresarios, el trabajo, ¿no? Bueno. Y bueno, hay una magnificencia que por supuesto no está escondida, solo que nosotros no tardamos mucho en verla, realmente tardamos muchísimo en apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y era lo que yo hablaba al inicio, el sentido de la vida es el absurdo completo
el sinsentido de un milagro. Yo siento que pensándolo un poquito así, en esta perspectiva un poco ignorante, puede decirse que aún siento que aún me falta mucho por descubrir y hacer en la vida, pero siento que hay una capacidad igual tanto en lo absurdo como en lo magnífico y maravilloso que es la vida. Por eso siento que en cuanto al amor, a pesar de muchas de vivencias dolorosas que he tenido y muchas cosas que he atravesado, aún sigo siendo un optimista, y también con la vida. Trato de seguir siendo un optimista de la vida, aunque haya días en los que no quiera seguir, porque creo que vale la pena admirar todas y cada una de las cosas que la vida te puede ofrecer antes de morir. Y la muerte es un catalizador supremamente importante para darle sentido a esta existencia. La muerte es una de las formas más realistas de aceptar que puedes bien abrazar el sinsentido y no hacer nada al respecto, y para mí eso es respetable. O puedes abrazar el sinsentido y buscar una manera, una forma, a través del dolor, a través del malestar, a través de la tristeza, de encontrar algo que realmente te haga sentir vivo. Y creo que no se trata no tanto de acumular bienes, experiencias o emociones, parejas, como si estuviéramos cargando y sumando y tratando de alcanzar un ideal que nunca fue nuestro. Entonces el sentido de la vida es algo que por lo menos no sé qué es, pero por lo menos yo sé que este ideal que nos han vendido no es el sentido de la vida. Este ideal de adquirir, de competir, de demostrar, de avanzar en ese sentido hasta el punto en el que no seas millonario y tengas mil cosas, y hayas viajado por todos los lados, y hayas acumulado 1000 experiencias, y hayas probado más de 10.000 platos, y hayas hecho 1000 cosas, y hayas estado con X cantidad de mujeres u hombres. Esa no es la vida que yo quiero, y creo que no es la vida que nadie quiere en realidad, solo que es la vida que se nos vende, y hay gente que compra esa idea y compra la idea y es feliz dentro de su ignorancia. Hay otros que son infelices dentro de su ignorancia, y hay otros que simplemente buscan algo más que esa idea. Y creo que buscar esa idea es mucho más doloroso que quedarse en este status quo de decir, sí, pues me gusta esta idea de adquirir y ganar y sentirme reconocido por X o Y. Y bien, esa mentira, y está bien. Cada quien vive como puede. Cada quien vive como se le dé la gana. Pero creo que al final de la vida debe haber un balance significativamente positivo. Y digo significativamente porque yo creo que muchas personas se van a arrepentir, incluido yo, de muchas de las acciones que están haciendo o que harán dentro de su vida. Entonces creo que la meta final no es tanto llegar a la meta en sí mismo, sino tener una balanza positiva acerca de lo que viviste y decir, sabes que sí, si bien cometí errores, no me arrepiento, y si bien seguramente no viví todo lo que tenía que vivir, o no viví tan acorde a lo que quería vivir todo el tiempo, la mayoría del tiempo en mi vida lo hice con plenitud. Entonces la plenitud es algo que también se ha distorsionado muchísimo, y es absurdo, supremamente absurdo pensar hoy en día como la plenitud
se transforma en ya no tengo que trabajar absolutamente y tengo juventud y tengo bienestar y tengo una pareja y tengo un auto, un super auto y tengo una super casa y soy súper reconocido, o por el contrario soy alguien que puede moverse por donde se le dé la gana y hacer lo que quiera y mandar lo que quiera y tener el poder que quiera y bueno, etcétera, etcétera. Creo que no. Creo que este paréntesis y disertación se está volviendo tan amplio porque abarca muchísimo y es muy poco el tiempo al que no se le puede dedicar a pensar, porque la vida no es para pensarla. Hay que meditar y hay que discernir, pero la vida es para vivirla y es para hacer lo que verdaderamente quieres hacer. Encuentro que usted es muy dado a citar la Biblia. Usted recuerda que se le dijo al hombre al expulsarlo del paraíso que comería el pan con el sudor de su frente. Es decir, el trabajo parece que empieza como una maldición. Pero sin embargo, el único animal que tiene que trabajar para comer es el hombre. Y esa maldición la hemos ido transformando en un verdadero castigo, porque el hombre se diferencia del resto de los animales en que tiene razón, en que tiene conciencia de sí mismo. Y entonces tendría que desarrollar esa razón. Y hay trabajos que no permiten, que se desocupan de la razón. Los trabajos manuales no son desplegadores, no son desarrolladores del hombre. Y entonces son un verdadero castigo porque hay una mitad del hombre que dejan sin realizar. Entonces llega un momento en que el trabajo, San Pablo dijo, el que no trabaje que no coma, que no deja de ser una cosa un poquito... Y los calvinistas y el protestantismo instalaron al trabajo como el absoluto eje de la vida, como el marcador de los horarios, de los descansos, hasta el descanso eterno, el marcador de las semanas, de las vibraciones, de los vaivenes de la vida. Es decir, empezó a vivirse para trabajar en vez de trabajar para vivir. Y por fin llega un momento, con la edad en que vivimos, con la edad de las tecnologías, en que se produce ese terrible fenómeno del paro. Y entonces el trabajo, misteriosamente, lo que era un castigo, se transforma en una recompensa. Solo unos cuantos pueden trabajar. Solo a unos cuantos se les da la opción de trabajar. Y a los demás se les da una especie de ocio, baldío e impuesto, que se llama paro, y nada enriquecedor. Y es que eso está mal visto. Hay una serie de personas, hay una serie de entidades, hay una serie de instituciones que eran aliadas nuestras y se han vuelto enemigas, que necesitan que el hombre trabaje, no solo para cubrir sus necesidades, sino para engordar ellos. ¿Ellos quiénes son? Pues, por ejemplo, el Estado se transforma de servidor en dueño, el dinero se transforma de medio en fin, y el hombre se transforma en un esclavo de todos. Entonces el trabajo tiene su verdadero sentido de la etimología, que viene de trepalium, que significa potro, de tortura. Y para mí, el trabajo no es una obligación de la naturaleza, no es algo constituido dentro del hombre, es simplemente un derecho. El hombre está aquí y tiene derecho a realizarse, a mejorar su propia personalidad y a mejorar la humanidad. Me parece que ese es el único sentido que puede tener el trabajo. Por tanto, el que no pueda cantar, alegrarse mientras trabaja, el que no esté trabajando de verdad a gusto, hará algo que no lo enriquece y algo que verdaderamente no merece la pena hacer. ¿Usted se atreve a hacer un llamamiento desde aquí para que nadie trabaje? No, todo lo contrario. Me atrevo a hacer un llamamiento desde aquí para que trabaje la gente en lo que ama. ¿Y qué tan difícil es esto? Porque en la sociedad contemporánea se nos ha bombardeado de una cantidad ingente y una cantidad asquerosamente amplia de productos, de servicios, de experiencias, de distracciones, de una cantidad tan grande de cosas que no necesitamos y que aún así queremos, que por autoimposición o por imposición, por necesidad de sostener un hogar, o por autoimposición de
querer ir a determinado concierto, o de querer comprar determinado auto, moto, tener determinados servicios o experiencias. La gente se ha vuelto esclava de sí misma. Somos esclavos de nosotros mismos. Byung-Chul Han hace una radiografía muy amplia y muy clara de cómo es hoy en día la sociedad. Y la sociedad, los dirigentes no tienen por qué explotar a los trabajadores, porque los trabajadores se explotan a sí mismos. Todos nos explotamos a nosotros mismos de una u otra manera, Y eso es muy triste porque en la sociedad contemporánea, en nuestra realidad, muy poca gente se dedica a lo que realmente le gusta o por suerte y destino se está dedicando a lo que le gusta o por imposición está en una profesión que cree que le gusta o hay gente que por otra parte ha dedicado toda su vida a alguna actividad y ha hecho de eso su vocación. Y en estos primeros casos no siento que haya nada negativo en ello, pero debo discrepar en otros en los que la gente solo está buscando la rentabilidad máxima, la profesión que dé más dinero, la forma de adquirir más y más y más y más. Porque a lo largo del tiempo creo que se está tratando de llenar un hueco que hoy en día ni siquiera la espiritualidad, la religión, la filosofía o nada de lo que se parezca está llenando. Y es un vacío insondable en todos y cada uno de nosotros. Es ese sentido de que realmente no deberíamos estar acá, y creo que hay mucha gente que tiene este sinsentido en su alma, en sus huesos, en todo su ser, y es por lo mismo, porque por necesidad, por elección, por autoimposición o imposición, nos vemos involucrados en esta rueda en la que somos esclavos del dinero. Y sí, suena muy hippie y todo lo que quieras, pero de cierta manera el dinero se ha vuelto el condicionante y el fin más amplio de nuestra cultura contemporánea, porque se nos vende la idea de que el dinero es la puerta y la llave de acceso. También son las dos cosas, es como si fuera el fin definitivo de la cura para todas nuestras dolencias, malestares, quebrantos, desasosiegos. Y mira que sí, de cierta manera el dinero soluciona ámbitos de la vida que son ampliamente congruentes, porque es salud, porque es calidad de vida, es comodidad, es confort, es la capacidad de no tener que esforzarnos tanto, no tener que sufrir tanto, evitar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando se pasa este umbral y el dinero cubre todas estas necesidades básicas, alimento, calidad de vida, seguridad, bienestar, educación, experiencias, aquí es cuando el dinero pierde todo su valor. Porque el dinero en sí mismo no va a ser una brújula moral para ti. El dinero no va a ser algo que tú digas, sí, ya tengo 10.000 millones de dólares, ya está. Pero el dinero a ti no te va a decir, oye, y ahora quiero que nuestra vida vaya en esta dirección. No. Ahí es donde el vacío y el sinsentido se llena paulatinamente de cosas y experiencias y de viajes y de cursos, de seminarios, de reuniones, de sectas o iglesias, de creencias o filosofías que prometen darnos lo que siempre hemos buscado en el fondo, y es plenitud. Y la plenitud, creo yo, se alcanza cuando realmente no tienes ningún ápice de malestar,
pesar de que hayas tenido una vida difícil o una vida fácil, según la perspectiva en que lo veas, y que sumado a ello tengas la capacidad de aceptar los altibajos de esta vida, aceptar los altibajos del dolor, de la muerte, del sufrimiento, y aún así aceptar que todo lo que has vivido ha sido por un propósito mayor, ya sea que lo creas o no. O en definitiva, poder tener la capacidad de decir, sabes que sí, me dediqué a lo que me gustó, hice lo que quise, viajé o no, pero fui feliz. Entonces eso creo es lo más importante. Me parece que estamos atravesando una crisis de desamor. Ya ni el amor se hace con amor, y el trabajo en escasas ocasiones se hace con amor. Precisamente el trabajo desenvolvedor del hombre, el trabajo que lo cumple, el trabajo que lo realiza, tiene que ser un trabajo enamorado. Y aquí viene una pregunta, no solo para el que me esté viendo, si alguien me está viendo o no. Y es, hay gente que se dedica su vida, por ejemplo, a ser barberos o bartenders o a ser empresarios y le agarran el gusto y les gusta y sienten que a medida que pasa el tiempo ese es su propósito y lo vuelven en algo mucho más elevado para ellos, sean conscientes de ello o no, porque le meten la ficha, porque son exitosos, porque tienen este estatus o porque pueden llegar a cierto nivel económico. Pero la verdadera pregunta es, ¿será que eso es lo que verdaderamente quisieron toda la vida, sí o no? O en una muy íntima parte de cada una de estas personas hubieran querido explorar otro camino y no lo hicieron por esta imposición tan grande que también nos pone la sociedad, ¿no? Entonces el carpintero que es famoso y es exitoso, es feliz porque es exitoso y es famoso, solo por poner el ejemplo, o es feliz porque es carpintero. Asimismo, las personas que son superamente famosas, exitosas y tienen todo lo que uno como un ser mortal quisiera, ¿realmente son felices o simplemente están cumpliendo el itinerario de un sistema mucho más grande que ellos? Y eso es lo que me da a reflexionar cuál es el sentido de buscar un propósito, si perfectamente muchas veces uno se puede autoengañar, como muchas veces uno perfectamente puede caer en la desesperación por ello. A ese trabajo es al que yo invito desde aquí. ¿Usted cree que debiéramos jubilarnos a los 13 años? Yo ya estoy jubilado, desde mucho antes de los 13. Creo que cada uno debiera hacer lo que quisiera, a la edad que quisiera. A los 13 años quizá todos elegirían una jubilación gloriosa, aunque fuese con pensiones muy bajas. Pero luego a lo mejor se repetían y volvían al trabajo. Eso no está mal pensado. La vida es un sentimiento, no es un mercado. La vida es, evidentemente, algo que no se puede decir. Tampoco es un sentimiento. Es una certeza. De la vida no se puede decir ningún adjetivo, Quintero. De la vida no se puede decir que es maravillosa o canalla, que es malvada o benéfica. Solo se puede decir de la vida que es única. Es todo lo que tenemos. No tenemos más. Pero casi todo el mundo presiente que hay algo más allá. Desea que haya algo más. ¿Cómo no va a desear el hombre lleno de limitaciones, lleno de tristezas, lleno de amarguras provocadas, no ayudado en su cumplimiento? ¿Cómo no va a desear que haya otra vida en que sea todo de otra manera? Pero yo le digo a usted que si el hombre aquí es tan infeliz como en el fondo se siente y luego se condena, le aseguro que listos estamos todos, pero todos, Dios también, porque sospecho que Dios no busca la condena de sus criaturas, si es que existe como creador. Hemos venido.
Aquí hay una oferta que te hago yo y es pensar que Dios es el mismo universo. Dios es esta fuerza creadora en la que nos ha hecho por mera evolución, casualidad o por ser algo fortuito, nos ha hecho quienes somos y volvemos un poco a lo que habíamos hablado antes. Nosotros somos un milagro andante y la vida es una especie de milagro en sí misma, un milagro del absurdo, pero al fin y al cabo un milagro y los milagros son lindos. Entonces, no es tanto como para que te conviertas y pienses que no existe un Dios creador, pero yo lo veo así. El universo tiene una fuerza que habita en todos y cada uno de nosotros y en todas y cada una de las cosas inertes y vivas que nos conduce, a nosotros. Y es un milagro que seas tú el que me está viendo, es un milagro que sea yo el que estoy viviendo y es un milagro el que todo ser viviente esté donde esté en este momento, porque de las miles de millones de posibilidades estamos tú y yo aquí y eso es algo que como mínimo se debe valorar. ¿Venido para ser felices? Pues ¿Felices? ¿Hemos venido para ser felices? Pues esa es la gran pregunta. La felicidad hay quien piensa que es un acto intelectual. A mí me parece que no. La felicidad es algo cordial. La felicidad es un sentimiento, una emoción, como una especie de adolescencia y de abandono del alma del hombre. Y si se dice, como se piensa con frecuencia ahora, no, la felicidad consiste en tener todo lo que se desea. Lo que se desea es la felicidad. Bastaría con eso. La felicidad no es una suma de objetos. La felicidad no puede identificarse con el consumismo, con todas las necesidades satisfechas, con la eliminación de las fatigas, de la opinión ajena, de todas esas cosas que nos perturban, de nuestras cobardías, de nuestros miedos. Eso tampoco nos da la felicidad. Pero el hombre persigue la felicidad desde el principio y no la... Naturalmente. Pero la felicidad no es algo que se pueda comprar, ni que se pueda conquistar como una tierra o una finca. La felicidad es la cosecha de una larga siembra de tanteos. Todo el mundo está tanteando para conseguir la felicidad y a veces viene, a veces nos inunda como un verde cántico y está al lado nuestro, como esos viajes en que de repente notamos que había alguien a nuestro lado cuando ya no está. Entonces la felicidad es efímera porque nosotros la hacemos efímera, porque no nos instalamos confiadamente en la felicidad. Estamos mal hechos y somos muy tontos. Entonces la felicidad no es una pasión inútil e imposible. Yo no creo que la felicidad sea una pasión. Yo considero que la felicidad hace parte del sentido de existir. Bonnie Brown, creo que lo pronuncia re mal, es una enfermera. Según entiendo, ella estudió muchos años y trabajó muchos años en el área de finanzas, en bancos y demás, y un día se cansó, decidió cambiar su vida y se volvió enfermera de pacientes terminales o de ancianos. Y hay un libro en el que ella habla de los 5 arrepentimientos más grandes e importantes que tienen las personas antes de morir. Uno de estos arrepentimientos es no haber sido más feliz. Hay quienes dicen que la felicidad es una decisión constante y consciente, así como el ser fiel, así como el ser buen prójimo, etcétera, etcétera. Lo que veo aquí es que hay un factor emocional implícito y es que la felicidad para uno no es igual a la felicidad para otro. Para mí mi felicidad es esto, es tener la posibilidad de expresar mis sentimientos, pensamientos e ideas a un público así sea inexistente, pero hacerlo al fin y al cabo, porque me gusta y me apasiona enseñar y sobre todo me gusta y me apasiona pensar, porque pensar creo que abre las puertas al entendimiento con el otro.
y no solo al entendimiento con el otro o con los otros, sino para el entendimiento contigo mismo. Entonces, ser feliz, creo yo, es una de las grandes interrogantes que tenemos que ir navegando por esta vida, porque creo que esta grande interrogante, a pesar de que seas alguien que encontró en su totalidad su propósito, vocación y tal, y te dedicas toda la vida a ello y eres feliz con ello, puede que haya personas, sí, con esto, está bien, pero la gran mayoría no sabemos cómo ser felices y es una grande carencia que realmente no puedo condenar ni por mí ni por nadie, porque nunca se nos enseñó a buscar la verdadera felicidad. Pero creo que esta es uno de los grandes ítems en la vida, o los grandes hitos en la vida a perseguir. Pero perseguir la felicidad no es perseguir lo material, lo mundano, lo efímero. Creo que es perseguir lo que verdaderamente te haga sentir como que algo de esto tiene sentido, y sentir una gratificación más allá del dinero, o más allá de la posesión, o más allá del poder, o más allá de la satisfacción o del placer, porque el placer no es igual a la felicidad. El placer es un estímulo que recibimos nosotros a través de actividades externas que nos generan gran satisfacción, pero la felicidad es algo que se sostiene en el tiempo. No es algo que sea tan transaccional como el amor de hoy en día, como el sexo hoy en día, como las drogas hoy en día. Bueno, las drogas en el pasado puede que no sean igual de efímeras, pero a lo que hoy es que, si bien perseguir un noble deseo y una noble causa durante tu vida es algo muy bueno, eso tiene que ir acompañado de perseguir constantemente una felicidad que no te haga sentir miserable al final del día, sino que al contrario te haga sentir un poquito más cerca de esta persona que quieres llegar a ser. No, la felicidad es un resultado. La felicidad es un don, como la vida. Pero hay que buscarla apasionadamente, sí, y también con la inteligencia. El ser humano, yo siempre lo he dicho, incluso a usted se lo he dicho alguna vez, es al mismo tiempo apolíneo y dionisíaco, es decir, maneja al mismo tiempo la inteligencia y la pasión. Yo cada vez me fío más de la pasión, cada vez me fío más de las intuiciones, de ese don del descubrimiento, de la luminosidad repentino, de ese regalo que nos hace la vida y que por fin nosotros vemos clara. Porque la inteligencia es lo que aleja al hombre del animal. Y yo cada vez me inclino más a lo animal, que está más cerca de la naturaleza y que está más cerca de esa felicidad, un poco ignorante, si usted quiere, pero una felicidad al fin y al cabo. Cada vez me voy alejando más del yo para intentar fundirme más con el universo, mirar más fuera, querer más lo de fuera, a la gente de fuera. Sí, la pasión está bien como camino y como búsqueda. Entre otras cosas porque creo que cuando el hombre está buscando algo, ya tiene algo de eso que busca. Lo mismo que cuando pierde algo y canta lo que ha perdido, él tiene la sensación de que no lo ha perdido del todo. Lo que acaba de decir Gala es algo que se me dificulta mucho entender a profundidad, porque hay entendimientos, hay teorías, hay conceptos, hay ideas, hay formas de pensamiento que tú los procesas lógicamente, pero emocionalmente es algo difícil de entender. Y es difícil de entender que cuando buscamos algo ya tenemos un poco de ello. Mi interpretación es que dentro de la búsqueda de la felicidad, de la plenitud, de nuestras metas, deseos o cualquier tipo de objetivo, ya hay en nosotros
pequeña parte, sea minúscula o sea pequeña o sea grande, de lo que podemos comprender al final del camino. Me enredo un poco en realidad, pero creo que si por ejemplo yo busco ser músico, dentro mío ya hay un pequeño músico o alguien o algún ser que intuye la música, escucha la música, quiere la música y se conecta con ella. Y haciendo a la alusión de la pérdida, si por ejemplo yo salí de una relación sentimental o perdí un familiar, no lo pierdes del todo y es verdad. Eso lo entiendo un poco más. La pérdida la entiendo un poco más. Porque a pesar de que he perdido, como todas las personas del mundo, o casi todas, un ser querido durante la existencia, o he terminado una relación, o he finiquitado una amistad, o esta amistad, este amor, esta persona que se fue y ya no está, una parte de esa persona queda en nosotros. Y es increíble cómo nosotros somos los retazos y los pedazos de otras personas. Y nuestro corazón está completamente ligado a ello. Nuestro corazón es la construcción de los retazos, de los pedazos, de los fragmentos de otras personas. Y es completamente maravilloso. Es maravilloso. Y es maravilloso entender que todas y cada una de esas personas que pasaron por nuestras vidas y ya no están, se quedan con nosotros. Por ahí dice que no muere aquel que se despide de este mundo, sino aquel que es olvidado. Y, por ejemplo, el señor Antonio Gala falleció hace muchos años y aquí estamos con él. Entonces siento que él no ha muerto, así como seguramente yo no moriré cuando ya no esté en este mundo. Y espero que si alguien ve esto, se sienta mejor a pesar de sus problemas, teniendo en cuenta de que nosotros, a pesar de nuestra efímera existencia, podemos llegar a vivir un poquito más a través de los demás. ¿Y usted se siente ya más animal que filósofo? Todavía no, filósofo no me he sentido nunca, pero todavía no me siento suficientemente animal. Me gustaría ser muchísimo más animal, pero es probablemente imposible. ¿Y usted dónde encuentra la felicidad? Yo hace tiempo que no la busco. Me pasa como con el amor. Supongo que si el amor tiene que volver otra vez a mi vida, tocará a mi puerta. No se puede andar por las esquinas buscando el amor. Eso no conduce a nada. No conduce más que al insomnio y a la resaca. Y la felicidad, igual. La felicidad vendrá si tiene que venir y si no que la furzan, porque tampoco es imprescindible. Para mí ya es imprescindible otra cosa, que es la serenidad. Y poco a poco, yo que creí que la serenidad era una cosa de serenos, de esos que antes había por las calles pregonando la hora y abriendo las puertas, ahora comprendo que la serenidad es sentirse como una pequeña tesela de un gran mosaico, prescindible, mínima, confusa, pero en su sitio, formando parte de una cosa muy grande que no sabemos exactamente lo que es, pero dando el perfil que se nos exige dar, el color que estaba previsto. Y eso es lo que me ha enseñado una virtud que nunca creí que iba a tener, la de la docilidad. Yo que he sido rebelde para todo, ahora resulta que soy dócil para lo que creo que son las órdenes de la vida, la sumisión y la obediencia de la vida. Aquí discrepo un poco y es el hecho de que si la felicidad viene, vendrá y es verdad. No hay que forzarlo, no hay que forzar nada, ni el amor, por supuesto. El amor es algo que definitivamente no puedes forzar en ningún nivel, puesto que el amor viene y va
como ese pequeño pájaro, ese ínfimo deseo, esa forma de vida que se escurre entre tus dedos constantemente, y es: nunca renuncies a buscar tu felicidad, tampoco nunca renuncies a encontrar el amor, porque hay una gran diferencia de buscar el amor a encontrarlo. Claro, buscando estamos activamente haciendo algo para llegar a ese fin. Encontrarlo es abrirse plenamente para recibirlo. Abrirse para el amor es igual a aceptar que puede que llegue, puede que no, pero que cuando haya ese pequeño atisbo, oportunidad o deseo mutuo, se aproveche. En toda regla se puede aprovechar. Y buscar la felicidad activamente no es buscar tus sueños o tus metas, y sí hay un poco de contradicción en ello, porque la felicidad se traduce también en la satisfacción de poder completar cada una de las tareas que internamente tenemos, como graduarnos, tener una casa, tener una familia, tener hijos. Pero buscar la felicidad no creo que se trate únicamente de buscar estas cosas, sino de explorar constantemente esa parte interior de ti que quiere ser escuchada, de esa voz que quiere ser entendida. Jung hablaba mucho de la sombra, que es como esta parte inconsciente de nosotros, que es como la más oscura, y es donde están nuestros deseos más reprimidos, y tenemos un montón de cosas que aunque no queremos comprender, digerir o aceptar, nos someten. Así que yo siento que hace parte mucho sobre eso, y hago la comparación, y es un poco estrambótico comparar la sombra de Jung con esta alegoría, pero la felicidad también se trata de alimentar constantemente esta capacidad de explorarte a ti mismo y de sentir que esto tiene sentido a través de esa exploración. Tarda uno tanto tiempo en darse cuenta que la felicidad está dentro. La felicidad está dentro, y si entráramos dentro de nosotros nos daríamos cuenta antes. La felicidad, supongo, que va de dentro a afuera, que es complacerse en uno, pero no en el otro mejor que nosotros queremos ser, sino en el que somos, conociendo nuestras posibilidades, nuestras fuerzas, pero sobre todo nuestras debilidades, no queriendo crecer a la fuerza, no, dejando que la madurez naturalmente nos abra, primero florezcamos, luego fructifiquemos y luego maduremos, con sencillez, sin cobardía, sin ningún miedo, porque la vida es nuestra única aliada, porque somos cosa de ella. Yo pensaba que la máxima aspiración del hombre era la lucidez. Su máxima aspiración, por lo que ha dicho, es la serenidad. Sí, pero yo creo que no se puede llegar a la serenidad sin una cierta lucidez. Ni la lucidez está reñida tampoco con el apasionamiento. Yo creo que la vida hay que bebérsela a grandes tragos, como fumar ese cigarrillo que usted nunca acaba de encender, fumarlo echándoselo a los pulmones, o si no, no se fuma, o si no, no se vive. Pero hay que ser rigurosamente entregado, abandonado a la vida. Yo supongo que la vida viene como un oleaje que nos... Es muy difícil. Hoy en día es muy difícil, y no es ser pesimista, es ser realista. Lo que pasa es que hay tantas distracciones hoy en día. Nosotros no podemos entregarnos a la vida, porque la vida nos representa un reto un poco más grande,
Y esto en parte ha sido por el hecho de la tecnología, y no condeno ni demonizo la tecnología, pero el uso de ella, el sobreuso de ella, ha generado esta burbuja en la que nosotros tendemos a escapar constantemente. Hay un excelentísimo libro que se llama Un Mundo Feliz. Si no estoy mal, es Un Mundo Feliz, o no sé si lo vaya a confundir con otra obra que ha sido muy sonada en este mundo de la filosofía, en el que hay una droga llamada soma. Y el soma es ciertamente un alucinógeno, bueno, un escape no es un alucinógeno, es un escape, literalmente es algo que consumes y elimina todas y cada una de las dolores, malestares, pensamientos, sentimientos y cosas que te hacen sentir mal, ¿no? Entonces creo que hoy en día nos estamos adormeciendo cada vez más con las redes sociales, con el entretenimiento barato, con las experiencias prefabricadas. Entonces ese es el problema. Entregarse a la vida hoy en día es entregarse a una vida que para muchos sería aburrida, porque para muchos sería estúpido ir de viaje sin tomar fotos para su Instagram y mostrarle a todo el mundo que estuviste allá, o para muchos sería muy tonto o muy real viajar solo porque tengas el gusto de viajar, y no viajar porque te convencen de que viajar por el mundo es uno de los hitos importantes en tu vida a hacer. Que yo me he tragado esa, con todo, me he engullido de esa idea, y siento que debo viajar y sentir y hacer más. Pero es muy difícil entregarse hoy a la vida por lo mismo, porque tenemos una burbuja constante en la que nosotros huimos del dolor hacia el entretenimiento, huimos del malestar hacia el entretenimiento, y huimos de la vida en general hacia las distracciones y la dopamina barata. Y nos maneja, y luego se va y nos deja en secano, pero algo nuestro se ha ido con ella, alguna colaboración nuestra se ha ido con ella, y eso es lo que verdaderamente tenemos de inmortales, lo que sigue viviendo después de que nosotros ya no vivimos. La serenidad y la alegría, ¿no? La forma cariñosa, humana, diaria, de felicidad, es la alegría. Pero no una alegría de jijiji, no. La alegría a pesar de todo. La alegría de estar vivo, de sentirse vivo, de sentirse comunicado. Dicen que existe una comunidad de los santos y probablemente existe una comunidad de los difuntos. ¿Por qué no hay una comunidad de los vivos? ¿Por qué no hay una asociación como la de los alcohólicos anónimos que nos enseñen a vivir, los vivientes anónimos? Y por eso es que en parte este canal ha sido creado, porque siento yo que podemos, a través de la tecnología y del anacronismo que representan estos videos y estas ideas, lograr entender y saber vivir un poquito mejor y más, y a través de estos grandes pensadores tener la capacidad de discernir y decir, sabes que sí, quiero tomar un camino diferente, y sabes que sí, quiero tener una vida diferente, y sabes que sí, quiero cumplir mis sueños y hacer las cosas que quiero, o por lo menos intentarlo. Y creo, y me incluyo en este ejercicio que estamos haciendo, estoy buscando cumplir ese sueño y perseguir ese sueño y luchar por ese sueño para posteriormente lograrlo, si es que se logra. Pero si no se logra, igual el intento nunca será en vano, nunca será en vano. Eso sería verdaderamente maravilloso. Yo creo que la alegría de vivir la matamos todos. Ese ha sido el tema de mi última comedia. La matamos porque elegimos otra cosa. Sin alegría de vivir no hay vida, porque la vida lleva consigo la alegría. Pero elegimos el poder, o elegimos el dinero, o elegimos la fuerza, o elegimos la fama. Y la alegría no es buena colaboradora para eso.
¿Y dónde deja usted el aburrimiento? ¿Quiere usted insinuarme que la vida es aburrida? Quiero insinuarle que el aburrimiento es un pecado imperdonable, pero que cada día se apodera más de nosotros. El aburrimiento para algunos es un privilegio, para otros es su día a día y para otros simplemente es algo que no permiten en su existencia. El aburrimiento en sí mismo es un espacio para desconectarse del mundo y reconectarte contigo, así mismo como la soledad. Pero el aburrimiento se ve mal visto en una vida repleta de estímulos y repleta de cosas por hacer. No, pero no es por la vida, es por la falta de vida. Es por esa vida sucedánea de que yo hablaba cuando hablaba de los enemigos de la vida. Lo que produce el aburrimiento son los estrictos horarios, los fichajes, la monotonía del amor que se hace rutina, la monotonía de la vida que se transforma en rutina cuando no tenemos otra cosa. El respirar no lo percibimos porque lo hacemos de una manera automática, pero no se puede hacer automática la vida. No se puede hacer automático el amor, ni la fidelidad a uno mismo, ni la fidelidad a sus semejantes. Y eso es lo que nos hace que nos aburramos. Eso es lo que hace que tengamos que divertirnos. Y divertere quiere decir salir fuera, distraerse, llevar a otro lado. ¿Pero por qué a otro lado? ¿Por qué no miramos dentro de nosotros? ¿Por qué no miramos fuera de nosotros? Toda la naturaleza es un puro cambio en que es imposible el aburrimiento o la monotonía. No hay nada que se repita, nunca, en ninguna estación, ni el color de una flor, ni el color de un atardecer, ni el color de unos ojos. Nada se repite. ¿Dónde cabe el aburrimiento aquí? Solo en esa vida impuesta, que no es la vida, que es un poco la antivida, que es la enemiga de la vida. Es compatible la alegría de vivir y la serenidad con la ira. Porque usted... Sí, dígalo, dígalo. Bueno, está sugerido. Bueno, pues sí. La ira es esencial en mí. Ha llegado a ser esencial. Pero porque verdaderamente la vida está llena de ocasiones de irascibilidad. Yo en estos años de existencia me he dado cuenta de que la ira es la carta de presentación de un sentimiento más profundo. La ira es la consecuencia de estar constantemente atrapado en una vorágine de sentimientos no expresados, ya sea frustración, ya sean celos, ya sea malestar, ya sea lo que sea. La vida en sí misma nos hace ser irascibles, pero también nosotros somos irascibles por la incapacidad que tenemos de expresar sentimientos más profundos y de la poca introspección que tenemos. O sea, hay veces en las que nosotros no tenemos la capacidad de hablarnos a nosotros mismos, de entendernos o de contenernos, y la ira estalla como una explosión nuclear. Y se me hace curioso porque el funcionamiento de una bomba nuclear es muy parecido al funcionamiento de cómo estalla el aire en nosotros. La bomba genera una especie de efecto dominó. Un explosivo genera una reacción en las moléculas. Bueno, va a ser un poco menos explicativo, que un físico lo sabe mucho mejor, pero es una reacción en cadena que va haciendo que ciertas moléculas o ciertas partículas colisionen unas con otras, y eso genera un efecto dominó, y ese efecto dominó genera una explosión enorme. Así que por dentro nosotros también tenemos culpas, malestares, dolores, pensamientos, sentimientos, pasado, que van generando una cadena de pensamientos, y eso también se representa con el cuerpo. El cuerpo también es un indicador constante de la ira,
porque el cuerpo se tensa, porque el sistema nervioso se activa, porque el cortisol aumenta, porque hay muchas cosas, pero es una cadena de sucesos en las que un solo pequeño detonante desata todo el infierno. Le decía antes que tenía la virtud de la docilidad, pero siempre he tenido la de la rebeldía airada, porque no se hacen las cosas bien, porque se intenta equivocar al prójimo, porque se intenta explotar al prójimo, porque no es verdad lo que se le dice, porque se trastorna la información para sacar partido de la mala información. Y entonces eso me aira, porque eso es irremediable, porque hay mucha gente de buena voluntad que serían vivientes maravillosos, que se han transformado simplemente en vividores, que se han transformado en maletas que unas manos interesadas traen y llevan de un sitio para otro, sin su consentimiento. Y todo eso me aira. Sinceramente, a veces no sé cómo despertar su ira, cómo cabrearlo para que no se pierda en las estrellas. Pero yo no creo que los cabreados se pierden en las estrellas ni están en la tierra. El cabreamiento, como usted dice, de una manera absolutamente vulgar. Muchas gracias. Creo que viene por la provocación de una contradicción que uno sabe que es inexacta. Entonces usted no me está contradiciendo de una manera inexacta. Usted es un colaborador admirable. Está haciendo de partera lo que le gustaba a Sócrates hacer, que era el oficio de su mujer. Ir preguntando y a través de las preguntas ir obteniendo la respuesta, que es al mismo tiempo otra pregunta para seguir naciendo. Eso está bien. ¿Y cómo va el parto? Usted verá que es la partera. Dicen que la violencia es la partera de la historia. Duro, ¿eh? Sí, es muy duro y a veces uno piensa que la partera es una hija de la gran puta. No creo de ninguna manera que la historia necesite la violencia para desenvolverse. No conozco ningún progreso, que no se haya hecho en la paz. Nunca los imperios triunfantes han ocasionado otra cosa que desgracias. No me gusta esa forma ni de concebir ni de parir. La violencia está de acuerdo con la naturaleza en el parto y se pare de una manera lógica y de una manera gozosa dentro de lo costoso que es parir. Sospecho que ni usted ni yo lo hemos experimentado, pero no tardaremos en experimentarlo si esto sigue así, porque ya está habiendo hijos in vitro y se está contradiciendo permanentemente a la naturaleza hasta que la naturaleza de verdad se cabree, empleando su propio verbo de antes. Y el tema con la violencia estoy en discrepancia un poco, y es que la violencia para mí también es un acto de... no de manera natural en el ser humano. El ser humano no es violento por naturaleza. Después de la Segunda Guerra se hizo un estudio muy grande para determinar si el ser humano era violento por naturaleza o si tenía la capacidad inherente de no serlo y de buscar una alternativa, y se llegó a la conclusión de que el ser humano no es violento, y que las eras en las que se ha prosperado más es porque la violencia se ha canalizado de otras maneras o se ha vuelto algún tipo de deporte, por ejemplo como en los coliseos romanos, o hoy en día como cosas como la UFC, como las federaciones de boxeadores, de boxeo, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de Judo, de Karate, porque es violencia aplicada de una manera óptima. La paz no es suficiente sin una violencia controlada que la respalde. Y puede que me esté equivocando, puede que mi pensamiento sea muy retrógrado, esté un poco influenciado por Maquiavelo o por algún otro tipo de pensador, pero siento que la violencia hace parte fundamental de lo que somos. Es la parte
un poco más oscura y dolorosa de nuestra historia, pero nos hace ser quienes somos. Y hay 1001 tratados que hablan sobre ello, y hay 1001 experiencias negativas y masacres y dolor y muerte y cosas que en definitiva nosotros no deberíamos en sucedáneo replicar, pero la violencia hace parte de nuestra historia y no podemos negar nuestra naturaleza de ejercer la violencia, no de ser violentos, pero sí de ejercer la violencia de una u otra manera. Lo que pasa es que la violencia es como una especie de bola de nieve. Y cuando vemos que la violencia y la extorsión y el poder y el dolor y el ataque y la ira canalizada hacia ello surte efecto contra otra persona, entonces se empieza a utilizar de manera excesiva, soez, vulgar, y llega un punto en el que la violencia no es más que violencia, y llega un punto en el que la masacre no es más que masacre, que la masacre en sí misma ya es el acto más vil, porque quitar la vida es quitar la oportunidad de hacer esto que estamos haciendo, viviendo, existiendo, cayéndonos y levantándonos y buscando una razón, motivo, significado dentro de todo esto. Pero la violencia, cuando llega a ser una bola de nieve tan grande, se vuelve una avalancha que se vuelve en contra de los mismos autores principales. Fíjate en la Segunda Guerra Mundial, fíjate en la Guerra Fría, fíjate en la Guerra de Vietnam. Los agresores de estas guerras terminaron profundamente heridos, pero es un ciclo que no acaba, y es un ciclo que creo que nunca acabará, porque nosotros no tenemos algo más productivo o creativo, a pesar de que haya demasiadas cosas como el deporte, la cultura, el arte, la música, pero siempre habrá alguien que quiera ejercer la violencia, y siempre habrán otros que lo quieran seguir a ese alguien. Entonces siempre existirá la violencia. Es una moneda de cambio, es una moneda de cambio, y responde a algunos de nuestros instintos prehistóricos, solo que hay una herramienta muy grande y es nuestro pensamiento, es nuestro raciocinio, pero muchas veces cedemos nuestro control a estos impulsos. Yo no sé cuál es peor, si hija la gran puta o cabrearse. Pero el hijo de la gran puta es una definición. A usted de vez en cuando, en fin, no le viene mal una vulgaridad, ¿no? No, todo lo contrario. Si yo soy bastante arremangado. Creo que el idioma del pueblo es el necesario y el justo. Y el que habla las lenguas es el pueblo. Y al pueblo hay que ir, porque de él venimos y en él estamos y somos. Señor Gala, ¿de qué muere el hombre moderno? De querer salir de sí mismo. Muere de querer ser superhombre. Y entonces o le estalla el corazón, o lo atropella y lo mata un coche, o se le revelan unas células y le sale un cáncer. Porque está dejando de ser humano. Hay una dicotomía tan grande en esa afirmación. El ser humano ha llegado tan lejos es por lo mismo, porque ha desafiado constantemente las bases impuestas por la naturaleza y por él mismo, ¿no? Entonces, querer avanzar y dejar de ser humano nos ha puesto donde estamos. Y tú pensarás, o en algún momento puedes pensar, bueno, y hemos llegado hasta acá, pero ¿qué sentido tiene llegar hasta este punto? Y creo que la única justificación que te podría dar es que podemos discernir y hablar al respecto. Creo que ese es el fin: hablar, comunicar, transmitir de una generación a otra para
intentar dentro de lo posible no que nuestros semejantes en un futuro no cometan los mismos errores que nosotros. Que lastimosamente el ser humano es muy empírico, entonces hasta que no se cae, no aprende a levantarse. ¿Y cómo podemos defendernos de tantas mordazas, de tantos hábitos, de tanta censura? ¿Cómo podemos huir del neón y del acero? Yo no sé si verdaderamente el neón y el acero son materiales enemigos, pero sí significan y simbolizan la enemistad. Y es necesario rebelarse, es necesario ser. De una vez por todas, es imprescindible que aprendamos que ser está absolutamente por encima de tener. Estamos rodeados de cosas que no nos sirven para nada. El corazón ya casi no nos sirve nada más que para morir. Fíjese usted qué pena. ¿Cómo es posible que, pudiendo vivir en una casa blanca, casi desnuda, con lo imprescindible, nos hayamos empeñado en llenarla de cosas? Donde esté el fuego, que se quite la electricidad. Donde esté la tierra, que se quite la formica. Es necesario volver lenta, pero seguramente, a la naturaleza. A esa naturaleza que tenemos, por otra parte, dentro de nosotros y que está clamando por salir. No sabemos lo que es la calidad de vida, ¿verdad? Sí sabemos lo que es, una idiotez. Porque si no existe primero la vida, ¿de qué vamos a hablar de calidad? La calidad de vida es un invento de todos esos enemigos de vida que nos están intentando convencer permanentemente de que son absolutamente imprescindibles. Y no lo son. Primero hay que vivir. Ya hablaremos de la calidad de vida, ya hablaremos de neveras y de frigoríficos y de coches. Estamos endiosando las cosas que son accesorias, cuando lo único verdaderamente importante es esta mesa, que es la vida. Y sobre esta mesa podremos poner muchas cosas, pero sin la vida no habría calidad, solo habría añicos. Si él, en la época en la que grabó eso, veía como una estupidez la calidad de vida, ¿qué hubiera pensado hoy en día de todo esto? Y la pregunta no va tanto para responderla, sino para entender que la calidad de vida siento que sí es algo que se nos impuso, pero siento que es algo que uno también tiene que perseguir, pero no de manera convencional. No es como decir quiero el apartamento más grande, la nevera, la estufa, la cocina, una cosa y la otra, y esto y lo otro. Hay una frase que me gusta mucho y es que es más feliz el que no necesita más que el que tiene más. O sea, no es más pleno el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ser alguien que tiene la fuerza suficiente para decir, oye, sí, sabes que sí, no lo necesito, es algo espectacular. Pero hay algo importante con ello y es aceptar de que tenemos que tener el discernimiento suficiente para decir, bueno, ¿y cuál es la calidad de vida que quiero en realidad? ¿Qué es esto de calidad de vida para mí? ¿Y cómo lo quiero lograr? Pero, lastimosamente, el ser humano es supremamente codicioso por naturaleza, entonces puede que lleguemos a ese punto algún día y tengamos lo que para nosotros significa calidad de vida y va a llegar seguramente este pensamiento de decir, yo quiero más. Entonces ahí es donde uno debe verdaderamente rescindir de todas estas creencias que nos han impuesto y darte cuenta de que realmente lo que tienes es más que suficiente, o llenarte en una espiral en la que quieras más. Y pues, para mi punto, cualquiera de las dos opciones es respetable porque cada quien vive como quiere. Solo que a la final lo que se busca y lo que yo quisiera de todas y cada una de las personas que me ven es que al final de su vida tengan esa capacidad de decir, tuve una feliz y agradable vida, y no se mientan a sí mismos, sino que, incluido yo, podamos decir, a pesar de todo,
las carencias o de la abundancia que hubo, nunca me faltó lo más importante. Y en este caso para unos puede ser la plenitud, la felicidad, la familia, los sueños, las metas, porque para cada uno es diferente. Pero es eso, este pensamiento de calidad de vida sí se tiene que construir, a mi concepto, pero se tiene que construir a través no de la carencia, sino a través de la honesta aceptación de que quieres algo más para tu vida, y eso para mí no es algo malo. De verdad, ¿a usted qué le importa y qué no le importa nada? A mí me importa todo aquello que represente esa vida cuyo sentido estamos adivinando hoy. Todo lo que me la multiplique, todo lo que me la enriquezca, todo lo que me dé la impresión de que estoy viviendo más de una vida. Hay una cosa muy curiosa. Parece que hay seres que se contentan con vivir la tercera parte, la cuarta parte, la octava parte de una vida. Pero como la vida parece que necesita un cierto equilibrio, a otros seres les encarga vivir 2, 3, 8, 20 vidas. Fíjese usted las vidas que vivirían Napoleón o Alejandro Magno. Pues es necesario, y eso es lo que me importa, vivir la mayor cantidad de vidas posibles por aquellos que no las viven, para que todo esté en ese cierto orden, en esa cierta balanza que necesita el mundo. Domina el arte de la comunicación con el pregrado en diseño de videojuegos, matrícula abierta, plazas limitadas, docentes de prestigio mundial. Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa, pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse, a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo, en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia. Porque una inteligencia que no nos ayude a vivir, no la quiero. No me sirve para nada. A vivirse. Es un poco la practicidad. Y es un poco no solo la practicidad, sino despertar. Se ha visto mucho y muy seguidamente en redes sociales de que la nueva era de la autoexplotación, es decir, he despertado y ya no necesito tantas cosas para vivir, y ya no soy dependiente de aquel o de aquella, o ya no soy dependiente de tal o cual la adicción. Pero está pasando lo mismo que pasó en su tiempo con muchos pensamientos como el estoicismo, que se han prostituido, y no por el mismo pensamiento como personas como Marco Aurelio, sino por la interpretación errónea de sus semejantes, o de personas que inescrupulosamente están tratando de venderte un curso, venderte una experiencia, venderte una respuesta, y es estúpido, es meramente estúpido, y es tristemente estúpido. Y claro, he caído en ello porque he buscado de 1001 maneras salir adelante, y de 1001 maneras despertar por fin de esta vida. Y creo que el verdadero despertar es entender que no necesitas lo que la otra gente dice que necesitas. Por lo menos para mí en este punto de la vida eso es despertar. Y despertar es arriesgarte, como lo decía Gala, a riesgo de la soledad, a riesgo de la incomprensión. Y a riesgo de la soledad es atender a tu propia soledad y entender que ella no es un enemigo, es un aliado, que a largo plazo te hará daño, pero que a largo plazo también entenderás que no estás solo completamente.
Creo que este verdadero despertar y la verdadera inteligencia es entender y sobre todo discernir que hay algo muy en nosotros que nos pide ser felices, que nos pide realizarnos en algo en específico. No te estoy diciendo que la vida te diga, o esa voz interior te diga que tienes que ser arquitecto cuando eres abogado o algo así. Más bien es decir, quisiera hacer este hobby o dedicarme a este pasatiempo, o, bueno, cambiar de carrera, dedicarme a otro tipo de cosas. Pero hay un obstáculo tan grande como el Everest, y es ¿qué pensarán los demás? ¿De qué viviré? ¿Qué nivel de vida tendré? ¿Qué nivel de ingreso? ¿Qué capacidad adquisitiva tendré? Porque hoy en día, para las dinámicas sociales, ya sea amigos o pareja, lo que tú quieras, es necesario, es tan lastimoso. Vivimos en una sociedad en la que constantemente estamos pidiéndole un currículum a través de nuestras preguntas a los demás, y dejamos de ser alguien que escucha para ser alguien que juzga, y eso es muy triste. Por eso prefiero estar solo. No la quiero, no me sirve para nada. ¿A vivir se aprende? Creo que sí, creo que se aprende a vivir. Hay un empujón inicial de la naturaleza, pero luego hay como un desentendimiento, como que nos olvidamos de ese empujón, como que nos apartamos, como esos niños que dicen, este niño con qué desvergüenza maneja el color, pero luego ese tesoro que tiene el niño de color y de desvergüenza y de naturalidad, los mayores se lo vamos quitando poco a poco. El tesoro de la infancia va desapareciendo. Y eso pasa igual con la vida, y hay que reaprender la vida, pero la universidad está alrededor. La universidad es el mundo. Todo lo que no es antivida es buen maestro para vivir. Nuestros animales, nuestros venerados, nuestros maestros, que los ha habido. El Cristo fue un maestro de vida. Pero hay que volver a ellos con una absoluta limpieza y sin intermediarios. Del naranjal a los labios. Los intermediarios siempre ponen su pequeña amargura, su pequeña torpeza en la transmisión. ¿Usted sabe vivir? Creo que, con arreglo a lo que digo, sí, he procurado retirarme de este tráfico tremendo, de esta balumba, de este mortificador ruido de alrededor que no me deja ni oírme a mí mismo, que no nos deja ni oírnos a nosotros mismos. Me he retirado. Trabajo. El destino reviste en mi vida la modesta forma de trabajo. Trabajo para los demás, porque probablemente yo por mí no iría de aquí a la esquina más próxima. Hago lo que puedo. No me creo muy superior. Sencillamente hago lo que tengo que hacer, lo que creo que debo hacer, con una conciencia humana y desde luego no infalible, pero con buena voluntad. El estar con uno mismo, cerca de uno, puede ser un buen objetivo de vida, ¿no? Yo encuentro que si se dijo, y me parece un hermoso mandamiento, ama a los demás como a ti mismo, es preciso que cada uno se ame a sí mismo, que cada uno goce consigo mismo, que cada uno se conozca y se trate, que se conozca íntimamente. Si no, no podrá amar a los demás, no solo a los que tiene muy cerca, sino a los que ni siquiera conoce. ¿Cómo va a amar al resto del ser humano? La individualidad va a veces contra la especie, pero la especie es la absoluta protagonista de todo. Y no la amamos, ni nos amamos lo suficientemente. Tiene más sentido la vida cuando uno se olvida un poco de sí mismo para entregarse a los otros. Ese es uno de los sentidos. O para mirarse en los otros.
haciendo un pequeño paréntesis, uno de los grandes hitos y sobre todo grandes complejos y grandes retos de la humanidad en esta época que vivimos es la búsqueda de la identidad y la búsqueda de la identidad a través del amor propio. Y el amor propio es algo que es a ciencia cierta muy complicado de explicar de manera emocional, porque lo puedes comprender de manera lógica. El amor propio es la capacidad de tener aprecio por tu persona y de no despreciarte a pesar de que pasen cosas malas o de que cometas errores, y la capacidad de aprender de estos mismos errores y posteriormente tener una autoestima elevada y saludable. Pero emocionalmente implica también enfrentarnos a esta sombra, enfrentarnos a estas cosas que nosotros por ignorancia o simplemente porque no queremos admitirlo, son cosas que están dentro de nosotros y que nosotros pues no las aprovechamos de cierta manera para explorar realmente quiénes somos, y explorar realmente qué queremos y explorar realmente lo que queremos. Y sentir que estamos perdidos navegando en un gran mar de dudas nos hace sentir peor, porque se está vendiendo esta idea constante de que si no sabes quién eres, estás jodido. Y hay gente que pues, vive su vida así y pues no está mal, pero constantemente es un buen ejercicio aprender de lo negativo y escucharte un poquito más y decir, bueno, mira, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta el engaño, a mí no me gusta, bueno, ¿a quién no le gusta? ¿A quién le gusta en realidad? Pero al punto al que voy es que entre más puedas discernir y hablar contigo mismo en estos momentos de duda, de decepción, de dolor, de aceptación, de aprendizaje, en estos momentos, si tú tienes la capacidad de hablarte, decirte, mira, si me gusta y quiero ir por acá, o no me gusta tanto, entonces quiero ir más bien por acá, creo que es una de las cosas más fundamentales que uno puede hacer, tener la capacidad de autocrítica constructiva, de aprender que uno no debe seguir las expectativas ni la vida de los demás, que uno no debe compararse con los demás, así sea algo sumamente normal, pero sobre todo que uno tenga la capacidad de decir, sabes que sí, me gusta como lo estoy haciendo, me gusta quién soy y me gustaría mejorar en esto, en otro, y identificarlo y trabajar en ello y salir adelante. Solo que es muy lindo decirlo, pero hacerlo es muy difícil, porque comprende un constante y consciente compromiso contigo mismo, y la gente ya no le gusta el compromiso, ni siquiera consigo misma. Ese es uno de los sentidos. Yo creo que hay dos grandes posibilidades de vivir. Una, esa que usted dice, que es la gran renuncia, el sentirse útil para los demás, el instalarse como un igual entre iguales, el procurar quitarle a los demás el temor, el miedo, la mentira, el luchar contra los abusos, el luchar también contra la guerra, el ser pacífico. Y ser pacífico no es el que no hace la guerra, es mucho más, es el que hace la paz. Y luego existe otro sentido, que es el de acariciar los cuerpos, tenderse al sol. Eso que se llama vivir bien, lo que se entiende por la buena vida. Ser hedonista, aprovecharse de los hermosos y tolerados y aconsejables placeres. Son dos extremos. Me parece que quizá en el justo medio, en este caso, esté la razón. ¿Pero debe un hombre vivir para los demás? Creo que vivir para los demás nos hace ser más grandes.
Me parece que nos hace crecer, como ese sufrimiento de que hablábamos al principio. Porque vivir para los demás quiere decir que nadie es superior a otro. Y sin embargo, esa generosidad nos hace un poco superiores, porque es la dádiva de donde nace todo lo que los demás van a recibir. A mí me parece admirable esa posición. Ya venga por un concepto religioso, bien entendido, ya venga por un concepto idealista, pero en este momento los ideales no sirven para nada. Casi nadie tiene ideales. Todo se ha hecho egoísta y se ha empequeñecido. La vida la estamos viviendo en calderilla cada vez más. Y con calderilla no se pueden comprar ni esos placeres aconsejables de que hablábamos antes. Dejarse ir, dejarse querer, dejarse engañar, ¿puede ser una manera de vivir tranquilos? Eso es un poco que las olas me traigan y las olas me lleven, ¿no? Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Bueno, pues yo sí me tomo la pena de vivir. A mí eso que usted me ha dicho me recuerda a los 3 monitos orientales. El no ver, el no oír, el no hablar. Eso puede conducir a una cierta tranquilidad, pero no es así como se vive. Hay que vivir desviviéndose. Hay que vivir apasionadamente. Dejarse engañar no es malo. Engañar es peor que dejarse engañar, pero hay que participar en todo. Esto es una especie de carrera de relevos en que nos dan el testigo y tenemos que seguir corriendo porque de cada uno de nosotros depende la carrera. Si lo entendiéramos así, verdaderamente todo sería muy distinto. ¿A usted le... La alegoría de la carrera de relevos es para mí una de las más impactantes que hay, y no solo es por el hecho de que es algo que podemos ver representado en nuestras vidas, sino porque lo que nosotros estamos empezando a hacer, lo que nosotros hacemos durante nuestras vidas, lo que nosotros dejamos después de vivir, es algo que mágicamente puede tomarlo otra persona. En este caso, por ejemplo, mira, la carrera de relevos, en este caso es que Antonio nos regaló junto con Jesús Quintero una de las conversaciones más significativas para mí en mucho tiempo acerca de la vida. Hay otros pensadores, claro que sí, hay miles de pensadores, pero me gusta especialmente Gala porque desdibuja toda esta realidad, la pone en palabras un poquito más parafernalias, pero más lindas, pero nos da un mensaje muy claro al final, y es que la vida es para vivirla con intensidad, no de una manera extensa, no hay que buscar llegar a los 100 años de manera miserable, que llegar a los 60 de una manera sumamente plena. Lo que pasa es que la muerte es el condicionante que nos frena o nos impulsa, y uno toma la decisión. Si te frenas porque te vas a morir, te impulsas más rápido porque sabes que ya no vas a estar. ¿Te parece el hombre un animal que ama o un animal que razona? A mí me parece admirable lo del hombre. Es un animal que ama razonando, que razona su amor, o que puede razonarlo. Los demás animales parece que se tiran al amor como a una piscina. El hombre puede preguntarse por qué ama, puede preguntarse por qué ha dejado de amar, y puede resignarse a no dejar de amar, porque puede todo menos eso. ¿Usted cree que la gente sencilla se pregunta para qué está aquí? Sí, lo creo absolutamente. Pero hemos llegado a un juego tan raro, a un juego cuyos reglamentos desconocemos y que impone alguien desde alguna parte, que a la gente sencilla, como usted dice, le da vergüenza confesar que se pregunta para qué está aquí. Le da vergüenza. Y luego tantea y dice, he venido para amar, y ya existe el hijo, y he venido para el hijo. Esa es una hermosa forma de vida.
transmitir la vida y conservar la transmisión hecha. Pero la vida es absolutamente individual. Tendría que preguntarse, ¿para qué sigo yo aquí? La realización de las madres, que una vez que los hijos se van, se quedan tan enormemente solas. Y es ahí cuando más se preguntan, ¿y ahora para qué? Porque han perdido esa utilidad doméstica e inmediata del hijo de la comida. ¿Para qué? Todo no puede ser el hijo y la comida. Tiene que haber otra cosa. Tiene que haber una realización bellísima. Tiene que haber una satisfacción interior muy grande. Sí se lo pregunta, claro que se lo pregunta. Y puede preguntarse tantas cosas. Lo malo son las respuestas. Aún no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Pero no importa. Estamos aquí. ¿Por qué no vamos a ser felices estando aquí? ¿Qué necesidad ominosa tenemos de preguntarnos dónde venimos, a dónde vamos? ¿Qué necesidad tenemos de recordarnos que somos una centella que cruza el anchísimo pecho de la noche de repente y va de la oscuridad a otra oscuridad? ¿Por qué no brillar mientras dure el brillo y ser centella? No la chispa de la vida, como se decía, sino la centella de los cielos. Pero se puede hablar de progreso si nos tenemos que morir. Pero claro que se puede hablar de progreso, pero ¿por qué razón el hecho de morirse usted? Usted me recuerda a una tía que yo tenía, que decía, a mí no me importa morirme, pero me gustaría que el mismo día que yo me muriese se terminase el mundo. Era muy generosa, como usted ve. Sí, ya pero lo ¿por veo. qué razón no se va a progresar? Lo que sucede es que este progreso no es bueno. Pero si fuese un verdadero progreso de acuerdo con las cualidades, con las ansiedades, con las apetencias del hombre, el progreso iba quedando. ¿No se ha dicho siempre plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo? Eso es progresar. Nos morimos. Yo acabo de plantar en la Baltasara unos almendros. Sé que yo no los voy a ver con fruto quizá, pero ¿qué importa? La tierra estará contenta de que florezcan en febrero, rosa o blanco. Hay que amar. Y amar no es otra cosa que dar. Y hay que plantar. Hay que plantar, tener hijos, escribir libros, lo menos posibles. Y hacer el hoyo. Eso que lo hagan otros. Y habrá tiempo. Pato. Si queremos darle sentido a la vida, ¿a qué tenemos que dedicarle más tiempo? Así en general. Creí que me iba a dar usted una opción. Ya a esto, ya a lo otro. Bueno, al amor, por ejemplo. Ya. El amor es, desde luego, la espoleta de la vida. Pero no solo el amor. Está el trabajo de cada uno, porque darle sentido a la vida no quiere decir que contemplemos sin hacer nada. Todo lo contrario. La vida es como un taxi con una luz verde. Uno se monta en él. O lo montan, o se encuentra de pronto en el taxi. Si no dice la dirección, el taxista no se mueve. Lo que podrá es volver la cara y decir dónde vamos. Pero hay que darle la dirección. Entonces no hay que estar todo el tiempo dándole la dirección al taxista, porque el taxista no es tonto. Así, alegremente, en el taxi, con la luz verde ya apagada. Ya no es un taxi disponible, ya es un taxi que va en busca de algo, porque nos esperan, porque siempre se nos espera, porque no estamos solos. Nunca estamos solos. Eso quisiera yo que nuestros semejantes lo supieran bien claro. No estamos solos. Si yo he escrito sobre la soledad, he empleado un verso de San Juan de la Cruz que era la soledad sonora. Y cuando hay sonido, cuando hay armonía, nunca es la soledad absoluta. Con tanto y tanto y tanto contenido que hoy se crea, con el objetivo de encontrar este sentido de la existencia y todo lo que corresponde vivir a plenitud, se sobreentiende que uno tiene que hacer una introspección, ¿no? O sea, como preguntarse verdaderamente qué me llama, qué me llena, qué quisiera, a pesar de que no ganara dinero a través de ello, qué quisiera hacer.
Pero creo que hay algo más importante y algo que no se ha mencionado. Y es que mirar hacia el interior tiene dos facetas. Una en la que nuestros sueños, metas, objetivos se revelan por medio de la catarsis, de entender qué es lo que verdaderamente nos llama y que nos gusta y que queremos. Pero hay otra que es una que nosotros no vemos constantemente y es que nos que nos genera una verdadera satisfacción. Por muchos años yo he pensado que la música es mi profesión y es mi camino, pero siento que es solo uno de ellos, porque el pensamiento también es un camino que quiero elegir, y la filosofía y el entendimiento humano y la naturaleza de todos nosotros. Pero creo que lo más importante que uno puede hacer en este punto es, más allá de preguntarse y envolverse en contenido que hable sobre esto y perderse en un mar de estímulos baratos, es sentarse contigo mismo y responder las preguntas más incómodas que tú sabes cuáles son, porque tu propia voz te las dice, y aceptar cada una de esas respuestas creo que puede dar un poquito más de lucidez de lo que verdaderamente quieres en esta vida, y aceptar que a través de un objetivo que tú tengas, no todo va a ser color de rosa, ni mucho menos, pero sí es importante responderte no solo las preguntas que quieres responderte, sino las que no quieres, porque ahí está la verdadera esencia de todo, en enfrentarte a la incomodidad de ti mismo y de tus falencias. Y creo que desde ahí nace una perspectiva un poquito más honesta de nosotros, y a partir de esa perspectiva un poquito más honesta de nosotros nace la respuesta. Aunque creo que en mi caso aún no ha llegado, y puede que en el tuyo no llegue, o en mi caso no llegue nunca, o puede que llegue. La vida es un concierto de milagros absurdos, pero al fin y al cabo milagros. ¿Qué le queda de este encuentro? Me queda una duda, pero en el fondo dudar es bueno. Creo que el corazón del hombre está más hecho que para la certeza o para la verdad, para la duda. Y me queda la duda de si habrá servido para algo o para alguien. Y me queda un cierto sosiego de pensar, hemos estado acompañados, nos han estado acompañando, nos han estado oyendo, han consentido con nosotros, se han confundido, es decir, fundido con nosotros. Y está bien que así sea. ¿Qué cosas esenciales? Esta es la carrera de relevos. Él nos está pasando la batuta a nosotros y yo te la paso a ti. Todo es una carrera de relevos, o no todo, pero es una alegoría excelente. La carrera de relevos es una alegoría muy acertada, porque así como a él le quedó la duda de si alguien nos estaba viendo y si se ha hecho entender y ha transmitido lo que ha querido, yo también tengo la duda, a pesar de que yo pueda ver si eso va a suceder o no, pero creo que me queda mucho más la duda de también como él, si he logrado llegar a alguien de manera significativa, y puede que así sea. Así que si a alguien le ha llegado esto de manera tan significativa como a mí me llegó la conversación de Gala con Quintero, espero lo comente, espero le guste, espero lo entienda, y espero
sea el nuevo corredor, para que así como Él nos ha entregado la batuta a nosotros, yo pueda entregarle la batuta a ustedes. Ha querido dejar en estas noches? Nada esencial, nada esencial, se lo juro. He querido ser un modesto visitante, no demasiado molesto, y dejar una pequeña tarjeta de visita encima de ese mueble tan familiar que es la televisión. Nada más. Ha dejado en este encuentro la alegría, la serenidad y el humor. Para mí, el humor es esa especie de salsa sabrosa que nos ayuda muchas veces a comer alimentos que si no serían rigurosamente intragables. Yo aconsejaría a todo el mundo que tuviese la mayor cantidad de humor posible. Insisto en que el humor no es el chiste, es una actitud. Es una actitud un poco irónica. Darse cuenta de que nada, nada, nada tiene demasiada importancia. El humor ayuda a vivir. El humor es, tanto como el amor, una muleta de la vida cuando la vida está convaleciente. Claro que ayuda. ¿Sabe usted cómo está el kilo de besugos? Pues mire usted. El humor es la capacidad de reírnos de nuestras propias desgracias, de entender que son chistes, que es algo y que la sátira nos ayuda a procesar un poquito más ameno cada una de nuestras desgracias o malestares. Y el humor es la puerta hacia el entendimiento de las cosas en otra perspectiva, que puede ser muy ofensiva para otros, pero para la gente que más sufre creo que es un escape un tanto hasta positivo. Calculando la cantidad casi infinita que hay de besugos, debe estar baratísimo. Señor Gala, Dígame. hemos terminado. ¿Para siempre? ¿Pasamos el sombrero? ¿Tiene usted uno? Pues préstemelo que lo voy a pasar yo. Gracias. Gracias. Gracias.